lema de este año, la visión 2018, es la abundancia de su gracia. La abundancia de su gracia. Me encantó esa imagen porque no solamente Dios nos da lo que necesitamos, nos da muchísimo más de lo que podemos contener, ¿cierto? El amor de Dios es grande. El amor de Cristo vino en un momento adecuado y perfecto, históricamente, pero también ha llegado el momento perfecto en cada una de nuestras vidas y sobreabunde su gracia en nuestras vidas. Les dije hace 15 días que realmente necesitamos, es tan sencillo, pero tan grande esa palabra 2018 que tuvimos que separarlo en 3 partes. Entonces hoy va a ser la segunda parte de nuestra visión, la abundancia de su gracia. Y próxima semana vamos a tener la palabra profética también que viene por medio de mi esposita, va a compartir próxima semana la otra o la conclusión, lo cual que vamos viendo todo este año acerca de la visión 2018. ¿Se anima? Ok, entonces ahora sí acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7. Versículos 4 a 7. Aquí es donde encontramos la visión 2018 para gente en la roca. Dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hace 15 días compartí con ustedes la primera parte, ¿sí? Los siglos venideros. Está hablando de nosotros hoy día. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Para restaurar la humanidad nuevamente con Dios. Y dice la palabra que aquel que confiese con su boca y cree en su corazón que Cristo resucitó de entre los muertos, tienes salvación. Amén. ¿Hay alguien que está salvo aquí? Bien. Si no has aceptado a Jesús como su Señor Salvador, hoy tienes una oportunidad para hacerlo, ¿sí? Pero no solamente vino para pagar nuestra sentencia de muerte o del pecado en la cruz, pero también vino para darnos una vida, ¿sí? Y esa vida no es cualquier vida, sino es una vida en abundancia. Ahorita vamos para allá. Pero lo que vemos aquí es que Cristo vino, aun siendo pecadores, y dice después que nos ha sentado en lugares celestiales. Si puedes imaginar conmigo que en ese instante cada uno que cree en Jesús como su Salvador está sentado en un trono celestial en ese momento. ¿Lo puedes imaginar? Para mí es difícil, ¿sí? Para mí es difícil verlo a veces de esta manera. Pero Dios no solamente envió a su Hijo para que muere por nuestros pecados, sino Cristo entregó su vida para nosotros, no solamente para perdonar y limpiar nuestros pecados, pero para elevar al hombre a su estado sobrenatural. Desde el primer de la creación, Dios tenía algo preparado para el ser humano. Y más adelante en las siguientes series de este año vamos a estar hablando de eso. Y no es egoísmo y tampoco estamos presumiendo diciendo que somos súper buena gente, porque no somos, porque somos pecadores y aún así Cristo murió por nosotros. Pero si nosotros podemos imaginar y entender realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros, y estamos sentados actualmente en lugares celestiales, eso tal vez va en contra de la idea o la forma en cómo vemos a nosotros mismos. Si nosotros podemos ver a nosotros mismos como Dios nos ve, ¿cuántas cosas vamos a aceptar y no negar y tampoco dudar que vienen de la palabra de Dios para nuestras vidas? Pero uno de los grandes, yo quiero decir, dilemas hoy día
Yo creo que no es tanto que el Hijo de Dios entiende su salvación, pero es recibir la salvación como Cristo lo tiene para nosotros. No sé si me explico. Somos muy rápidos de decir, gloria a Dios, amén, que me salvó. Pero muchas veces dudamos y no vemos como Dios nos ve. Porque si nosotros realmente vemos de nosotros como Dios nos ve, no vamos a estar caminando, ni pensando, ni actuando, ni hablando de forma de lo cual que muchos de nosotros lo hacemos. Eres digno, no, es que yo no soy buena gente, es que, ay, gloria a Dios, ay, échale ganas, ay, no sé, ay. Eso también es orgullo. ¿Por qué? Hay orgullo de pobreza y orgullo de riqueza. ¿Sí? ¿Ya sabe cuál es la diferencia? Orgullo de riqueza, que es decir, yo soy buena gente, y mira qué tan bueno soy, qué guapo, qué bueno que naciste, Natán. ¿No? Eso es orgullo de riqueza, sí, o sea, de más. Orgullo de pobreza, que es, no, yo no soy nadie, yo no puedo, que ya no sé, ojalá que Dios me salve, Cristo, ojalá. ¿No? Eso también es orgullo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el enfoque? El enfoque es hacia uno mismo. O sea, hay dos extremos del orgullo, pero lo que Dios quiere mostrarnos es la realidad sobrenatural para cada uno de nosotros. Es que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y por qué estamos sentados ahí? Y ahí viene la respuesta. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, si yo no entiendo o no veo a mí mismo como Cristo me ve, las naciones, mi prójimo, la gente a mi alrededor, tal vez no pueden conocer la abundancia o la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no estoy mostrándolo efectivamente. Todo viene por la raíz de nuestra identidad. ¿Sí lo ven? ¿Nuestra identidad en qué? ¿En nosotros, como iglesia, como lugar? No, en Cristo Jesús. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con y en Cristo Jesús. Entonces necesitamos aprender, y para algunas personas, mi esposa y yo tenemos muchos años en consejería, ¿no? Y es una bendición. Hay consejerías que son desafiantes y hay otros que son fuertes y grandes testimonios que te anima a seguir el próximo día, ¿no? Pero muchas de esas consejerías, lo que hemos visto, es muchas cosas vienen por el raíz de no entender o no ver a ellos mismos como Cristo los ve. Porque si yo entiendo como Cristo me ve, no voy a batallar con el mismo pecado una y otra vez. ¿Sí me explicó? No voy a tener esa mentalidad errónea de pobreza o vivir bajo la culpa. Yo voy a ver las cosas más allá y más arriba como Cristo me ha destinado ver y vivir. Por eso yo creo que es tan clave que nosotros este año entendemos esa palabra, hermanos. Porque si nuestra iglesia va a crecer, y si va a crecer, ya está creciendo, amén. Pero si vamos a crecer de la forma, no por números, sí vamos a crecer en números, es cantidad, pero más en calidad. Cuando nosotros entendemos realmente quiénes somos en la persona de Cristo Jesús, lo que Él realmente ha hecho por nosotros, las naciones, el vecino, compañeros de trabajo, los que están en la escuela, los que están en mi colonia, ellos van a ver algo distinto en nuestras vidas. Por eso Jesús nos ha sentado a través de su gracia, sentado en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que en los siglos venideros otros verán las abundantes riquezas de su gracia fluyendo a través de nuestras vidas. Amén. La pregunta es, si quieren anotarlo, si no tienen notas pueden levantar la mano y está el equipo para entregar unas hojas. Es bueno que lo apunten porque eso es clave para nosotros este año. La pregunta es, ¿qué es abundancia entonces? ¿Qué es abundancia? La abundancia de su gracia.
Juan 10, versículo 10. Les dije que vamos ahorita para allá y aquí están las palabras de Jesús. Juan 10, versículo 10. Jesús está hablando de las promesas. Las promesas que tenemos en Él y también en el Padre. Y Jesús dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo lo conozco? ¿No? ¿Cuántas veces ha llegado a sacudirte? ¿No? ¿Cuántas veces ha llegado para desanimarte? Con las mentiras, con los dardos que lanza. No, pero mira lo que hiciste. ¿Y a poco tú eres hijo de Dios? ¿No? Viene para matar. Quiere destruir tu familia. ¿Sí lo entendemos? Es una guerra espiritual. Él viene por un solo propósito, es destruir las familias de nuestra ciudad, nuestra nación. Punto. ¿Por qué hay tanto divorcio fuera de la iglesia como dentro de la iglesia? Porque quiere destruir, quiere matar, quiere robar las familias. Por eso Dios nos ha dado la palabra hace muchos años, mi esposo y yo. Si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte, haciendo familias fuertes. No es solamente una lema allá afuera. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfocados en la familia y estableciendo las cosas como Dios quiere, estamos batallando ¿sí? Él viene para hurtar, matar, destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Y decimos gracias, Jesús. ¿Sí? Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida. Pero no solamente vida. ¿Cómo es la vida que Jesús quiere darnos? En abundancia. Muchas personas, muchos cristianos hoy día bastan o para ellos es suficiente tener vida. Y hay. Yo no puedo, hermanos. Hay tantas cosas en la persona de Cristo Jesús, tantas cosas en Dios, que a mí no me basta solamente tener vida. ¿Quién está conmigo? ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Yo quiero ver la vida de Cristo, pero no solamente que me salve. Ahí es donde y eso es bueno, pero ahí es donde separa a muchos cristianos. Pues ya me salvó, gloria a Dios, tengo su gracia y yo vivo diario. No, dice Jesús que no solamente he venido para que tengan vida, y eso es, sí, una buena vida, pero está hablando de la vida eterna, salvación. Pero después, la palabra que habla aquí de vida en abundancia, lo que está hablando Jesús es no solamente nuestra vida sobrenatural o espiritual, la salvación, pero también está hablando de la abundancia de lo que podemos experimentar aquí en la tierra, mostrando su gracia a través de nosotros. Y ahí es donde muchos de nosotros nos confundimos, porque pensamos que la abundancia quiere decir la prosperidad material. Y yo crecí en la iglesia cristiana, yo he escuchado no sé cuántas predicaciones usando eso para mostrar la prosperidad material. Jesús ni está hablando de la prosperidad material, es parte de, pero su enfoque, la abundancia, no es solamente las cosas materiales, son las abundantes riquezas de su gracia. Si podemos entender que Jesús nos ha dado su gracia, no solamente para salvarnos, sino para empoderarnos a vivir la vida en santidad como Cristo, como Dios nos ha llamado a vivir. ¿Cuántos de nosotros sentimos abrumados cuando escuchamos la palabra vivir en santidad? Yo recuerdo hace años, una de las primeras veces que lo escuché, se siente como una carga, ¿no? ¿Cómo podemos ser santos como Dios es santo? Pues en nosotros es realmente imposible. Por eso necesitamos las abundantes riquezas de su gracia para que podamos ser transformados en y ser como la persona de Cristo Jesús. Porque en Natán, en usted, en nosotros mismos, no hay nada que nosotros podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es esa gracia que nos ha salvado.
Y es esa gracia que no solamente nos salva, pero nos da un poder, una fuerza sobrenatural para que podamos vivir y ser las personas que Cristo desea. ¿Están conmigo? Abundancia. La palabra aquí, abundancia, la cual que lo usa Jesús, la palabra original significa abundante, algo mayor, vehemente. ¿Qué es eso? Tuve que buscarlo. ¿Qué quiere decir? Una pasión intenso, excesivo. ¿Sí? Quiere decir más, excesivo o una ventaja. ¿Cuántos de ustedes desean una ventaja en la vida? ¿No? ¿Cuántos de ustedes están cansados de dar la misma vuelta, la misma manzana, siempre del mismo problema? ¿No? Yo quiero una ventaja en la vida. Yo quiero ver las cosas de manera distinta. ¿Usted no? ¿Cómo lo podemos hacer? En la abundancia, en la vida abundante que Cristo tiene para nosotros. Eso nos da una ventaja. En el trabajo, en la escuela. Oye, pero estamos pasando por cosas muy difíciles. ¿Por qué usted llega con una sonrisa? Porque tú tienes eso, porque tu carácter es diferente. ¿Por qué? Porque tengo una ventaja, porque tengo la abundancia de Cristo Jesús en mí. Amén. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Esto es una de las traducciones de esa palabra en la Biblia. Si estudiamos completamente la palabra de Dios, hay unos 9 maneras en hebreo y griego para decir abundar, abundancia, abundante y abundantemente. Sí, vamos a tener las notas ahí. No tengo tiempo para leer todas, pero tengo aquí en las notas todas las palabras en hebreo y griego y dónde se encuentran y qué significa. Pero yo quiero darles sus definiciones. Otras palabras que quieren decir lo mismo, pero tiene una definición distinta. Otras definiciones de esa palabra, de abundancia, abundar, abundantemente, quiere decir multitud, multiplicar, aumentar, rebosar, fuerza que sobreabunde, excelencia. Interesante, ¿no? Excelencia. Un pecho lleno, una vida llena en el Antiguo Testamento. Copiosa. Entonces, si nosotros podemos entender que cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, Él está hablando de tener algo que sobrepasa nuestros propios límites, algo que es más allá de lo que podemos tener naturalmente, y una ventaja en la vida que nos lleva a un mejor camino es la excelencia de Dios. Amén. ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? Yo sí lo quiero en mi vida. Yo quiero verlo en nuestra iglesia. Una excelencia de la gloria de Dios que no solamente se atrae y dar comer a algunos, sino que puede dar de comer a las naciones, hermanos. Una excelencia, algo que sobreabunde, que el mundo puede decir, hay algo distinto con esa gente. Hay algo diferente acerca de la forma como piensan, acerca de la forma como hablan. Dios está guiando a algunos de ustedes a hacer negocios. Están abriendo nuevos trabajos. Dice en el Antiguo Testamento que la reina Sabá llegaba con toda su grandeza, donde al templo o al pueblo de Dios, y preguntaba muchísimas preguntas del por qué y esto tal otro. ¿Y qué dice? Que la excelencia de los servidores, la excelencia o la abundancia del reino de Salomón, el rey Salomón, era tan exuberante, tan eficaz, tan bueno, que ella decía, todo lo que he escuchado es cierto. Y después dice que cada pregunta fue contestada. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo Jesús, yo creo firmemente, estamos por venir a un tiempo, ya estamos ahí, yo creo, cuando las personas van a pedir a nosotros las preguntas difíciles de la vida, que los psicólogos no tienen respuesta. ¿Está mal? No.
Los psicólogos no, es un oficio, ¿no? Pero los doctores, otras gentes, profesionistas, van a decir, ¿sabes qué? Yo no sé. O no van a tener respuesta, pero van a llegar a la iglesia, lo cual que es su cuerpo, las personas, la iglesia, en excelencia y la abundancia de sus riquezas. Nosotros podemos decir, aquí está la respuesta. ¿Se lo crees? Va a fluir en los siguientes años creatividad sobreabundante sobre los hijos de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Donde el mundo va a ver algo distinto. Que algunos de ustedes van a tener oportunidades a crecer en sus negocios, en su familia, en su trabajo, en la escuela. Y va a ser de una manera tan distinta que la gente de afuera no entiende. Pero pueden decir, hay algo diferente con esa persona. Esa familia hace las cosas de forma que yo no lo entiendo. A ver, explícame. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás viviendo de tal manera? Yo he batallado por muchos años. Ahora encuentro la respuesta. Es un testimonio que mi esposa y yo escuchamos esta semana en consejería. Una persona nos decía, ¿y cuánto tiempo tienen ustedes aquí? 12 años. 12 años, decía. Yo estoy buscando respuestas por 8 años y nadie me puede dar respuesta. Pero aquí tengo 3 sesiones de consejería con ustedes y ya estoy entendiendo. Yo creo con mi corazón, hermanos, que vamos a llegar a un punto de vivir en la abundancia de Dios. Y no estamos hablando solamente del dinero. Estamos hablando de sabiduría, conocimiento, paciencia. Los frutos y los dones del Espíritu Santo de Dios van a empezar a aumentar y fluir de una manera extraordinaria. Porque cuando sobreabundó la oscuridad, las tinieblas, sobreabundó aún más su gracia. Amén. Dice, ¿sabes qué? El mundo está tan oscuro. No sabemos qué hacer. Va a sobreabundar la gracia, hermanos. La abundancia de Dios nos va a llevar y revelar algo distinto en nuestra generación. Efesios 2. Versículos 6 y 7. Las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Dios viene por su bondad y amor. ¿Sí? Pon tu dedo ahí en Efesios 2, ahorita regresamos. Casi en cada ejemplo, lo cual que estudiamos, y en las notas tengo todos los versículos acerca de esta palabra de abundancia. Y si tú estudias la gracia, yo los exhorto que estudien esas 3 palabras. Gracia, favor y bendición. ¿Sí? Si tienen en línea, hay diccionarios bíblicos, pueden estudiar y buscarlo. Yo aprendí algo distinto esta semana, voy a ser honesto. Yo crecí con la idea que la bendición de Dios es para todos. Pero no lo es. Yo crecí con la idea que la bendición de Dios cae sobre toda la gente. Pero no. Hay algo distinto acerca del favor y la bendición y la abundancia de Dios y la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Si tú lees a Mateo capítulo 5, versículos 43 a 48, ahí es donde Jesús habla acerca de que el sol se pone sobre el justo y sobre el injusto. Yo crecí con la idea que eso es la bendición de Dios. Pero yo voy a decir algo, hermanos, eso no es la bendición de Dios, eso es la gracia de Dios. La abundancia de Dios o el favor de Dios se relaciona siempre con la obediencia. Siempre. Si estudias las Escrituras y buscas favor, bendición, abundancia, siempre está ligado y conectado a la obediencia. La gracia de Dios viene por su bondad, viene por su amor. Pero el favor, la bendición, abundancia de Dios viene por la obediencia a Él y su palabra.
La abundancia y favor de Dios está directamente conectado a nuestro propósito eterno y posesión en Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo, pastor? Acompáñame nuevamente a Efesios 2, 6 a 7 y también versículo 10. Dice, junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Para qué? Ya hablamos de eso. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 10. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Este versículo es familiar para los hijos de la casa porque fue parte de la visión 2017 el año pasado, ¿cierto? Alcanzando propósitos eternos. Quiero que vean algo aquí, lo cual que me saltó esta semana y aquí es donde viene la enseñanza del día de hoy. Si yo voy a vivir mi propósito eterno, yo necesito o requiero una provisión que viene de Dios, ¿cierto o no? La provisión que viene de Dios para alcanzar mi propósito, ¿sí? Lo cual, que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellos, mi propósito eterno. ¿Cómo puedo alcanzar vivir o tener provisión para vivir en mi propósito o conforme a esas buenas obras? Dos maneras. Número uno, entendiendo mi lugar en Cristo Jesús, que yo estoy sentado en un lugar celestial. Es una transformación de mi mente, una renovación de la forma en cómo yo veo a mí mismo. Y número dos, yo voy a alcanzar mi propósito eterno a través de las abundantes riquezas de su gracia. ¿Se lo ven? Las riquezas de su gracia, sí es provisión material, pero es mucho más que eso. Es la sabiduría, es el poder del Espíritu Santo. Es una guía que viene a través de la palabra para que yo pueda, ¿cómo puedo caminar en esas buenas obras? Solamente a través de su gracia. No es por obras para que nadie se jacte. Yo no puedo realizar esas buenas obras que Dios preparó para mí si yo no entiendo su gracia en mi vida y mi posesión en Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, parte de la tarea esta semana es eso. Pide al Señor que te revela quién eres en Él. ¿Sí? Pues ya me lo sé. Yo te voy a decir como su pastor porque los amo. Aún no lo entendemos, hermanos. Aún no lo entendemos completamente. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo observamos. Y hay muchas luchas, muchas cosas lo cual que luchamos con esas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos al fondo quiénes somos en Él. Nuestra identidad debe estar 100% basado en Él. Y es una revelación que viene por medio de su Espíritu. ¿Están conmigo? Las abundantes riquezas de su gracia son dados a aquellos que obedecen y vivan de acuerdo a las buenas obras o su propósito eterno que Dios tiene preparado para él o para ella. Nuevamente estamos viendo que la abundancia está conectado a ¿qué? La obediencia. Si yo no obedezco al llamado que Dios ha puesto en mi vida, en cualquier oficio, cualquier área de la vida, lo que Dios te ha plantado, te ha llamado, si yo no obedezco eso y camino conforme a su palabra y conforme a las buenas obras que Él ya tiene preparado para mí, yo jamás voy a experimentar la abundancia de Él. Porque solamente la abundancia en Cristo Jesús viene a través del sufrimiento, a través de la obediencia. Dice, Cristo mismo aprendió la obediencia a través de ¿qué? El sufrimiento. Pues gracias, pastor, por animarme. Jesús mismo dijo, niéguese ¿a quién? A sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque Él nos dijo,
Porque yo tengo una vida para ustedes. Y no solamente cualquier vida. Una vida en abundancia. Pero tienes que negar a ti mismo. Tienes que entregar tu corazón completamente a Él. Tienes que obedecer. Como obedecemos. Eso viene más adelante. ¿Sí? No hay tiempo para hablar todo de eso. Una gran manera es llegar a tiempo. Dar ofrendas y diezmos. Apartar mi tiempo para la obra del Señor. No, es que tengo muchas cosas que hacer, pastor. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Tener prioridades bien hechas en orden. Obedeciendo la palabra. Renovando mi mente a través de su Espíritu Santo. A través de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra original, fíjese. Perdón. La palabra original aquí está escrita en tiempo pasado. ¿Sí? Cuando está hablando de las abundantes riquezas de su gracia. Aquí la palabra abundantes o ese, lo que está hablando de su gracia está escrito en forma verbal en el griego de tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Eso significa que tu herencia, la bendición de Dios, sus riquezas, las que sobreabunden, dice la palabra también que las ventanas del cielo van a abrir o hay un cielo abierto de bendición sobre nuestras cabezas. Estas cosas ya están preparados, ya. Pero tristemente no tenemos acceso a ellos por falta de la obediencia. Habla que las abundantes riquezas de su gracia están en forma pasado, ya están ahí. Es como, yo lo vi de esta manera, y regreso como a la imagen, ¿no?, del vaso. Es como que tienes una tina o algo lleno de agua, ¿no? Y ahí abajo tiene una llave. Y solamente la obediencia es decir, haz esto y abre la llave y empieza a salir. ¿Sí? Dios tiene las riquezas abundantes de su gracia como en esa tina celestial. Ya están ahí arriba de cada cabeza. Pero la llave aún no está abierta. ¿Por qué? Porque no hemos negado a nosotros mismos y no hemos visto a nosotros mismos como Cristo nos ve. Y entonces no se abre. Cuando solamente tenemos que hacer es caminar conforme a lo que Él ha preparado ya. Como lo ha dicho hace unas semanas, Dios ve todo como ahora. El pasado, el presente y el futuro lo ve como ahora mismo. Entonces, cuando nosotros estamos dudando del futuro, dudando de lo que vamos a hacer, la llave sigue cerrada. ¿Están conmigo? Pero cuando yo empiezo a caminar en fe, cuando yo empiezo a obedecer la palabra, puede ser tan sencillo como dar un diezmo, una ofrenda, tomar una clase de discipulado, amar a mí mismo, amar a mi prójimo, exhortar a alguien, orar por alguien. Cualquier cosa que Dios pone en tu corazón a hacer, hazlo ya. Y así vamos a empezar a ver que la llave de Dios y sus riquezas van a abrir y van a tener un cielo abierto sobre nuestras cabezas. ¿Están conmigo? En conclusión, unas preguntas. ¿Deseas experimentar lo que Dios tiene preparado para ti? Yo sí quiero. ¿En qué área Dios te habla? ¿En qué puedes obedecerle a Él más? Tal vez es perdonar a alguien. Perdonar a ti mismo. Tal vez es empezar a servir en su casa. Tal vez es conectarte al cuerpo de Cristo Jesús. Y decimos, bienvenido a casa, si ustedes desean tomar ese paso. Tal vez es testificar, orar por alguien, diezmar, dar ofrendas, someter y negar a ti mismo tu carne. Y decir, aquí estoy, Señor.
Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero la abundancia de Cristo en mi vida. ¿Usted? Acompáñeme a 2 de Pedro 1, 3 a 4 y vamos a terminar con eso. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Alguien está escuchando? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo Pedro? Que cuando yo niego a mí mismo, cuando yo tomo la decisión de ser un discípulo de Cristo Jesús, cuando yo doy la espalda conscientemente a la maldad, al pecado, y obedezco a Dios, que dice que vamos a llegar a ser participantes de una naturaleza divina. Vamos a empezar a experimentar cosas sobrenaturales. Vamos a empezar a vivir con y en preciosas y grandísimas promesas. No solamente una promesa, grandísimas promesas. Pero es una decisión consciente, hermanos. Como les ha dicho muchas veces, el Espíritu Santo es un caballero. Dios es un caballero. Jamás va a forzar a alguien a hacer algo. Pero es un Dios santo y celoso. Dice, y si tú te apartas de la concupiscencia, con la corrupción que hay en el mundo, el pecado, cuando tú te apartes de esas cosas, te alejas y aceptas a Jesús como Señor y Salvador, vas a empezar a experimentar y ser participantes en una naturaleza divina, y vas a experimentar las riquezas abundantes de su gracia. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Quién lo anhela? Yo sí lo quiero. Yo quiero más de Él. Yo quiero todo lo que Él ofrece, ¿cierto? Pero tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión viene por nuestras propias mentes, nuestro propio corazón. Pero sabemos que no podemos realizarlo y hacerlo solos. Por eso necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos una casa, necesitamos una familia. También necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser transformados y vamos a caminar en gloria a gloria. Amén. Dios está hablando de corazones en este momento. Hay algo que tienes que arreglar. ¿Sí? Yo me incluyo a mí mismo. Mi esposo y yo hemos platicado todos esos meses y semanas lo que Dios quiere limpiar y purificar en nosotros como matrimonio, como individuos, como familia. Yo les exhorto, papás, varones, no sean los hombres. Yo les exhorto a los varones, siéntete con tu familia, también las mamás, ¿sí? Siéntete con tus hijos. Platiquen de eso durante la semana. ¿En qué áreas necesitamos alejar de cosas malas o alejar de ciertas cosas? ¿En qué áreas necesitamos obedecer más para que podamos experimentar lo que Dios quiere para nosotros? Amén. Si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Y por gracias somos salvos. Pero yo sé, Señor, que nos has mostrado hoy que tienes mucho más preparado para cada uno de tus hijos. Damos gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Pero tu vida, Señor, es mucho más allá de lo cual que estamos viviendo en este momento. Entonces yo te pido, Señor, que revela a cada varón, cada mamá, cada soltero, cada joven, cada hijo tuyo, Señor, las cosas que te entristezan,
la forma como hablamos o pensamos o actuamos, que no permite que tus riquezas abundantes fluyan sobre nuestras cabezas. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíenos para que podamos ser más obedientes. Hijos obedientes en esta casa. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.